Shavua Top, estamos iniciando una nueva semana. Bienvenidos todos. Hoy estamos en una historia bastante interesante que nos trae la Haftará. Recordamos que la Haftará es el comentario de la porción de la Torá. La porción de la Torá tiene por nombre Jucat, en la cual trae varias historias bastante interesantes, como el de la vaca roja que ya hemos hablado anteriormente. Nos habló acerca de la mordedura de las serpientes en el desierto debido a la queja. Muy interesante el énfasis que nos trajo la porción de, en vez de quejarnos, alabar al Eterno. Cuando hayan dificultades, en vez de la queja, la alabanza. Y nos habló acerca de cómo Israel ya está cerca a la tierra prometida, empezó a rodear el territorio de los amonitas al oriente del Jordán, cómo estos salen a la guerra y son derrotados. La Haftará de hoy, el comentario de los profetas, nos habla de un hombre que recordó esa historia, recordó al rey amonita esa historia. Es un hombre, no es muy conocido en la Biblia, en las historias. Su nombre es Jefté. Jefté tiene una historia para nosotros en la cual vamos a ver algunos detalles en esta corta reflexión arrancando la semana que nos recuerdan las promesas del Eterno. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a comenzar a ver la historia de Jefté. Muy bien, y ya estamos compartiendo. Bienvenidos a los que ven este video posteriormente. Estamos en Estudiantes de Torah. Estudiante es el significado de discípulo, es una de las traducciones. Nos consideramos discípulos del Mesías Yeshua, amamos la Torah y nos consideramos pueblo de Dios. Consideramos que nosotros, que hemos sido injertados en Israel, de acuerdo a Romanos 11, por fe, por el Mesías Yeshua, también somos Israel en la dispersión y por eso podemos, por fe, también participar de las promesas que hay en la Escritura. Aquí estamos con Jefté, Jueces capítulo 11. Sigamos la lectura. Dice el versículo 1 que Jefté era galadita y nombra dos características interesantes de este hombre, que era un hombre esforzado y valeroso. Hombre esforzado y valeroso. Aquí yo les voy a mostrar también eh, el, el- la Biblia hebrea. Vamos a ir al versículo 1. Me confirman, creo que están viendo pantalla todavía. Me confirman si están viendo ahí pantalla. Si no me lo confirman, estoy mostrando la Biblia hebrea en este momento. Aquí estamos viendo, La eh, diapositiva, amor. Sí, estoy en la diapositiva. sí, Volvemos a compartir. Muchas gracias. sí, la diapositiva. Listo, ya estamos aquí. Allá deben estarla viendo. Aquí estamos en la Biblia hebrea y encontramos que Jefté, dice la Biblia, era galadita eh, o descendiente de Gilat, de acuerdo a esta palabra del Strong 1569. Generalmente es una tierra al oriente del Jordán. Fíjense las características que nombra aquí de este hombre Jefté. Número uno, dice que era un hombre esforzado. La palabra es Gibor. Gibor, de hecho, es uno de los atributos que se le da al Eterno. El Eterno se le llama que es el guerrero o Adonai de los ejércitos. Gibor es uno de los atributos que también se le da al Eterno en la escritura. Un segundito, estamos organizando el sonido. Gibor significa poderoso, guerrero, también significa tirano. Fíjense que en la escritura también se utiliza para tirano. En la Reina Valera se encuentra asociado con esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, o también asociado a valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra o vigoroso. De tal manera que esta palabra se le da a aquellas personas que cumplen con su significado. Y Jefté era un hombre
muy poderoso, era un hombre guerrero, era conocido así por sus hermanos, por su familia, era un hombre que era un hombre bastante esforzado. Pero además de que dice que era Gibor, también nos menciona la Torah que era Jail. Jail significa inicialmente apto o armar. La definición dice probablemente que sea fuerza o fuerza de hombres, fuerza de medios u otros recursos. También significa ejército, riqueza. Pero aquí está virtud, valor y fortaleza. Son las características. Así que la escritura se empeña en resaltar que este hombre, Jefté, era un hombre que tenía unas características extraordinarias. Era un hombre esforzado, era un hombre valeroso, como lo vemos allí en la Biblia hebrea. Fíjense que eso ya lo hemos escuchado anteriormente en la escritura. En Josué 1:9 encontramos el versículo donde Moshe le dice a Yoshua o a Josué, le dice, sé fuerte y valiente. En el contexto, si vamos al libro de Josué, Josué 1:9, allí en sus Biblias, cuando él le dice en el versículo 9 que está en pantalla, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, como lo leemos en la Reina Valera, no temas ni desmayes porque yo, dice, soy Yud Hei Bab Hei, yo soy Adonai tu Dios que estará contigo en donde quiera que vayas. El versículo anterior dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Muchas veces leemos el versículo 9 sin leer el contexto de lo que el Eterno le está diciendo. ¿En qué debía ser fuerte Josué? ¿En qué debía ser esforzado y valiente? Él dice, este libro de la ley, esto se traduce como Torah, es decir, el Pentateuco, el que se acababa de escribir, el que Moshe terminó de escribir, sino aquí está el Eterno diciéndole a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice a él? De día y de noche, no en vano, cuando eh, enviamos los versículos para leer en la semana, les insistimos en que debemos buscar la Torá día y noche, porque ese es el mandamiento que se le dio a Josué para que guardes y hagas. Nuevamente, el Eterno dice, shomer, guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Y entonces, dice él, harás prosperar tu camino. Este es el verdadero evangelio de la prosperidad, lo hemos hablado anteriormente, es buscar la Torah y ponerla por obra, dice el Eterno. De hecho, en el versículo 7 el Eterno ya le ha dicho a Yoshua que se esfuerce y sea valiente. ¿Pero para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. Así que en el contexto en que a Josué se le dijo, esfuérzate y sea valiente, era de cuidar la Torá, era de leerla, ir a ella y ponerla por obra. Aquí encontramos en Jueces capítulo 11 que existía este hombre que era Jefté Galaadita y era esforzado y valiente. Muy probablemente se esté refiriendo al mismo contexto, que era un hombre que en su nacimiento, en su infancia y en su juventud buscó la Torá del Eterno. Qué importante es que nuestro esfuerzo, nuestra valentía esté en buscar al Eterno todos los días, en buscar su palabra, en ir a la Torá para poder traer lo que el Eterno quiere de nosotros, la instrucción de vida. Aquí viene el primer pero en la historia de Jefté. Versículo 1 dice la escritura que era hijo de una mujer ramera o también conocida como prostituta. Y el padre de Jefté era Galaad. Así que aquí encontramos una historia de vida eh, importante para Jefté. Jefté, que era esforzado y valiente, era hijo de una prostituta.
Ahora, el versículo 2 nos deja ver que Galaad, padre de Jefté, pues tenía a su esposa, dice el versículo 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos. De hecho, estos hijos, dice el versículo 2, los cuales cuando crecieron, debe ser que Galaad era el mayor, perdón, que Jefté era el mayor de sus hermanos. Cuando estos hermanos crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ahora, vámonos a la situación familiar. Jefté es el hijo mayor, hijo de una prostituta, un desliz que tuvo su padre Galaad, buscó una mujer prostituta y de allí, de esa unión, nace Jefté. Fíjense lo interesante, eh, lo difícil que tuvo que ser la infancia de Jefté al saber que no era hijo de su madre, sino era lo que se conoce como un bastardo, era hijo de una prostituta, y sus hermanos, que eran hijos de su papá y su mamá, eh, empezaron a rechazarlo todo el tiempo. No tuvo que ser una infancia fácil. De hecho, dice que cuando ellos crecieron, lo echaron de la casa. Así que psicológicamente no fue unos episodios bastante fáciles para Jefté, sino todo lo contrario. Muy difícil lidiar con llevar en sus espaldas toda su vida, que era hijo de una prostituta y después ser echado por su propia familia, sus propios hermanos. Quizás ya cuando murió Galaad, le echaron de casa diciéndole que él no iba a heredar porque eh, era hijo de otra mujer, enfatiza la escritura. Así que el panorama de Jefté no era fácil, no era un panorama fácil. Llevaba un título a sus espaldas durante toda su vida y además rechazado por su familia. Casos como estos conducen, por supuesto, a, la drogadicción, a vicios, entre otras cosas. Jefté tuvo que sufrir estas consecuencias de lo que cargaban sus espaldas, que él no había cometido, no había cometido, sino su propia familia. Ahora, fíjense que aquí encontramos un paralelo con Israel. A veces preguntamos que ese hijo de la prostituta tiene que ser por allá, alguien diferente a nosotros. Pero quiero decirte algo a ti. Ese hijo de la prostituta eres tú. Problema. Allá me escuchan nuevamente, ¿cierto? Sí, ahí escuchamos. Creo que perdimos aquí la señal un momento. Ya vuelvo a Sí, proyectar. ya lo escuchamos, sí. Ya. Perfecto. Ya vuelvo a proyectar aquí. Ujú. Ya vemos bien. Ahora el micrófono, Javier. Ya. Perdón, vuelvo a aclarar el video y ya estamos aquí nuevamente. Listo, muy bien. Entonces, estamos diciendo que ese hijo de la prostituta pareciera que fuera alguien lejano a nosotros, pero realmente es que nos refleja directamente a nosotros, a ti y a mí. No en vano la Biblia nos habla de esta historia porque tiene un mensaje para nosotros. Quizás el hijo de la prostituta o el hijo de la ramera somos tú y yo. ¿Por qué lo digo? La escritura nos muestra que cuando Israel eh, fornicó, es decir, se fue tras otros dioses, cometió idolatría, el mismo Eterno dijo que su pueblo era una prostituta. Vamos allí a Jeremías capítulo 3. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice, supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Podría volver el primero a casarse con ella? Aquí está nombrando el capítulo de Deuteronomio en la Torá cuando habla acerca del divorcio. ¿No quedará la tierra completamente contaminada? Precisamente, la Torá dice que cuando una mujer eh, deja a su esposo, ella no puede volver
si se va con otro hombre y se prostituye o se casa con otro hombre, no puede volver a su primer marido porque eso es abominación, dice la Torá. Mientras él viva, y si ella ya se ha ido con otro hombre, no puede volver a su primer marido. Es interesante lo que dice la Torá, ya lo hemos hablado anteriormente, es abominación. Dice el Eterno aquí, pues bien tú, aquí le está hablando a Israel, capítulo 3, te has prostituido con muchos amantes. Es decir, Israel había ido, había hecho idolatría, había entregado sus hijos a los dioses, se había degradado para el momento en que Jeremías escribe el capítulo 3. Y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. El Eterno está usando la Torá de Deuteronomio para decir que Israel no podía volver con él porque se había prostituido. Vamos a leerlo rápidamente en la Torá. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, es decir, hablando sexualmente alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere también carta de divorcio, es decir, su segundo esposo, y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, es decir, el segundo marido, que la tomó por mujer, dice el versículo 4. Aquí está el mandamiento, versículo 4. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque, dice la Torá, es abominación delante del Eterno, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da. Quiere decir que aquella esposa que fue despedida por alguna cosa indecente, es decir, por adulterio, y Yeshua lo confirmó, ¿no? La razón para el divorcio es el adulterio. Si ella fue despedida, va y se casa con otro hombre, no puede volver a su primer marido. El primer marido no la puede tomar si le dio carta de divorcio. Así que lo que está diciendo Jeremías 3 es sencillamente la confirmación de la Torá, que Israel se fue y adulteró con amantes, con otros dioses, se postró ante otros dioses, por lo tanto, el Eterno le dio carta de divorcio. Ya lo vamos a leer ahí en el siguiente versículo. Y por lo tanto, dice el Eterno, no podrás volver a mí. Era imposible, noten esto, imposible para Israel, hablo Israel del norte, porque aquí recordemos que teníamos Israel del norte y Judá en el sur. Israel del norte, de hecho, Asiria lo dispersó por todo el mundo, le era imposible volver al Eterno. No podían regresar. Era abominación. Aquí dice, miren el versículo 6, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Aquí está hablando Israel del norte. Se fue a todo monte alto y allí bajo cada árbol frondoso se prostituyó. Cuando Israel iba y se postraba ante otros dioses, para el Eterno es prostitución. Yo pensaba que después de hacerlo todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, que está hablando dice, el Eterno de Judá, la infiel Judá. El Eterno también a Judá en el sur lo llama infiel. Y vio también que yo despedí al apóstata Israel y que le había dado, aquí está, carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. Así que a Israel del norte, por todas sus idolatrías, el Eterno le dio carta de divorcio. El Eterno cumplió Deuteronomio 24, que acabamos de leer la Torá, y le entregó carta de divorcio. Quiere decir que Israel, por haberse contaminado, por haber tenido carta de divorcio, le era imposible, de acuerdo a la ley, volver al Eterno. No podía Israel volver al Eterno.
Sigue diciendo, no obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Vimos en la historia que Judá, impulsado por sus reyes, también cometió idolatría. La diferencia es que Judá en el sur, el Eterno tuvo misericordia y no le dio carta de divorcio. De hecho, por eso Yeshua anduvo en Judá. Viene de la descendencia precisamente de la tribu de Judá para cumplir su propósito, debido a la misericordia y al propósito que el Eterno tenía para que naciera el Mesías Yeshua, no le dio carta de divorcio a Judá, sino que Judá siguió siendo esposa del Eterno, pero Israel del norte no. Así que las demás tribus estaban desamparadas. Les era imposible, antes de la muerte y resurrección del Mesías Yeshua, Israel del norte no podía regresar al Eterno. Cuando Yeshua muere, la historia cambia. Ya lo vamos a ver en Romanos 7. La historia cambia y por eso es que Pablo va a dar las buenas nuevas, a decirles, ya pueden regresar al Eterno, ya pueden, ya lo vamos a leer. Sigue diciendo, como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra, aquí está el cumplimiento de la Torá, y cometió adulterio al adorar, aquí está, ídolos de piedra y madera. Esta es la razón. Israel adoró ídolos de piedra y madera, y a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino que solo fingió hacerlo, afirma el Señor. Esas son palabras duras, palabras difíciles que el Eterno habló con su pueblo, inclusive a Judá, que también fue infiel, dice el Eterno, no se volvió a mí de todo su corazón, sino que solo fingió hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros también hemos caído en lo mismo? No volvemos al Eterno de todo nuestro corazón, sino que solo fingimos hacerlo al ir a una congregación o al cumplir algún mandamiento. Realmente lo que el Eterno quiere es nuestro corazón. Por eso también a Isaías el Eterno le dijo, basta ya de sus sacrificios, de sus lunas nuevas, de sus Shabbats. Por supuesto, el Eterno no está invalidando la Torá. Lo que le está diciendo a su pueblo es que yo quiero sus corazones. Yo quiero que se vuelvan a mí de todo su corazón. Por eso en el nuevo pacto, en el pacto renovado que Yeshua vino a hacer y que lo confirmó con la cena de Pesaj justo antes de su muerte, cuando dijo, este es el vino, símbolo del nuevo pacto, que Jeremías 31 habló. Jeremías 31 dice que el nuevo pacto es escribir la Torá en nuestro corazón. Es que nuestro corazón se ha transformado. Y por eso aquí el Eterno insiste, no solo con Israel, que le dio carta de divorcio y que nunca volvería a él hasta que el Mesías vino, y la infiel Judá, que solo fingió volver a él. Así que vemos un paralelo aquí perfecto entre Jefté y nosotros. Nosotros, que somos pueblo de Israel, también somos hijos de una prostituta, de una ramera, que en aquel tiempo fue Israel, y hoy somos hijos, que también podemos sufrir señalamientos, podemos sufrir las consecuencias de lo mismo que sufrió Jefté en Jueces capítulo 11, que fue echado por sus propios hermanos. Sigamos en la lectura. Eh, Dice el versículo 3 de Jueces 11, huyó pues Jefté de sus hermanos, no le quedó otra. Lo señalaban primero todo el tiempo vivió con ese trauma en su cabeza de ser hijo de una ramera, y después sus hermanos lo echaron. Así que a Jefté solo le quedó huir, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, dice la traducción en la Reina Valera, la palabra en el hebreo es reik. Reik significa vacío o que no vale nada. Hombres ociosos, dice la escritura, o traducidos como vacíos, vagabundos o hombres vanos. Así que Jefté se juntó con personas ociosas, dirían algunos, la escoria. Fíjense que esto es un paralelo con lo que pasó también con el rey David. Cuando David huye
de Saúl y se va a la cueva, que es la imagen que les estoy mostrando aquí, la escritura nos muestra que a él se unieron hombres que tenían deudas, hombres que eran buscados por la sociedad, incluso ladrones, entre otros, una pandilla. Lo que David armó allí fue una pandilla eh, que parecía que no iba a salir nada bueno de allí, pero de esa pandilla de hombres ociosos, hombres que estaban buscados, que eran señalados, que aparentemente no valían nada, de allí salieron los grandes valientes de David, que se convirtieron en los poderosos hombres que fueron parte de ese gran reinado posterior que tuvo David. Aquí sucede algo similar. Jefté, que huye de sus hermanos, le tocó irse de su casa a otra región donde no lo buscaran y no lo señalaran y no le recordaran su pasado, pues lo único que le quedó fue juntarse con hombres, dice la escritura aquí en la nueva versión internacional, hombres sin escrúpulos. Así que eran hombres quizás ladrones, buscados, habían olvidado la Torá, y dice el versículo 3 que salían con él a cometer fechorías. Así que Jefté se perdió en las pandillas. Se fue a buscar pandilla y a olvidarse, a tratar de olvidar mentalmente de lo que había sido su pasado. Eso sigue sucediendo hoy en día. ¿Cuántos hombres y mujeres que cuando son niños son rechazados en su casa por su pasado, señalados por su propia familia, incluso echados de su casa por su propia familia, padres, padrastros, hermanos o hermanastros, que lo único que les queda o al lugar donde van para olvidar, ¿cierto? Lo que vivieron anteriormente es buscar las drogas, buscar el alcohol, delitos, meterse en pandillas. Muchos de estos niños que hoy vemos en pandillas o cometiendo fechorías, años muy jóvenes de su infancia, adolescencia o juventud, es porque tuvieron un pasado que marcó sus vidas. Y Jefté, la Biblia nos muestra, el Eterno nos muestra a través de la Biblia que Jefté también tuvo que sufrir, vivir por ese proceso difícil de infancia y tratar de olvidarse buscando esta clase de compañías. A alguien posteriormente también se le señaló de lo mismo. A nuestro Mesías Yeshua, cuando estuvo en la tierra, se le acusaba de que se sentaba a comer con publicanos, con prostitutas, de que le seguía una horda de pescadores, algunos iletrados que no habían estudiado en las grandes escuelas de los rabinos, y se le acusaba también de sedición. Hubo alguien también que se juntó quizás con hombres sin escrúpulos, con hombres que eran buscados por sus fechorías, o quizás hombres que eran despreciados por otros, como por ejemplo Mateo, que fue un publicano despreciado por su propio pueblo, eh, pero en nuestro caso el Mesías Yeshua sacó de esas personas, de ese grupo de personas, de esa pandilla de hombres sin escrúpulos, pescadores, sacó lo mejor, así como David de allí sacó a sus valientes. También el mismo Yeshua sacó de ese grupo rechazado que le rodeaba, sacó lo mejor. Y tan fue así que hoy en nuestras Biblias las tenemos en nuestras manos gracias a esos hombres valientes que fueron despreciados por otros, pero que el Eterno sacó lo mejor de sus vidas. ¿Qué lección tan grande nos muestra Jefté, David y Yeshua cuando el Eterno puede hacer de nosotros, a pesar de nuestro pasado o de lo que estemos viviendo o de los señalamientos que tengamos? El Eterno saca lo mejor de nosotros. Él puede hacer brillar oro donde no se ve, donde aparentemente todo es oscuridad. El Eterno es luz. Y aquí vemos a un Jefté que lo único que le quedó fue vivir en otra región con hombres sin escrúpulos y hacer fechorías. Así estaba Jefté en ese momento cuando es buscado por el mismo Eterno. Sigamos la lectura, versículo 4.
Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los jefes de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Así que vienen tiempos difíciles para Israel, viene la guerra de Amón y se acuerdan que hubo un hombre que era esforzado y valiente y que ellos mismos lo habían echado a otra tierra. Así que ellos mismos van a buscarlo, dice la escritura, y le dijeron, ven, le dijeron, sé nuestro comandante para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Cuando Israel se vio en apuros, se acordaron de Jefté y fueron a buscarlo. Fíjense que Jefté, a pesar de todo, era un hombre que aprendió a perdonar. Los jefes de Galaad dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el líder de todos los que vivimos en Galaad. Así que aquí estos hombres le dijeron, precisamente, sabemos que nosotros te echamos, te tratamos mal, pero por eso hemos venido a verte, para que seas nuestro comandante. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras será el líder de ustedes. Y los jefes de Galaad aseguraron diciendo, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté les dijo, si en verdad me llevan con ustedes y el Señor me entrega en sus manos a los amonitas, de verdad seré su líder. Fíjense que a pesar de que Jefté aquí no estaba bien relacionado, quizás no se estaba portando tan bien allá en la tierra de Tob, recordaba que existía un Dios en los cielos. Y eh, aquí vemos en la historia que él perdonó a estas personas, a sus hermanos, a los ancianos de la ciudad por lo que les había hecho y les puso una prueba. Si el Eterno me los entrega en las manos a los amonitas, entonces yo seré el líder de ustedes. Qué fe la que muestra este hombre. Aparente un hombre que no tiene un buen pasado ni un buen presente. ¿Cómo va a tener un buen futuro? Bueno, Jefté es la respuesta. Si tú sientes que no tuviste un buen pasado por los señalamientos o por el título que cargas a tus espaldas, ni tampoco tienes un buen presente por la gente que te rodea, por lo que dicen de ti, el Eterno puede sacar lo mejor. Y este hombre, Jefté, nos muestra su fe a pesar de las circunstancias que está viviendo. Dice el versículo 11 que Jefté fue con los jefes de Galaad y el pueblo lo puso como líder y comandante y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Qué historia que nos muestra el Eterno aquí, de un hombre que aparentemente no tenía un gran futuro. El Eterno lo puso a comandar los ejércitos de Israel. La pregunta es, nosotros estamos señalando a personas que aparentemente no tienen un buen pasado, no tienen un buen presente. ¿Cómo va a tener un gran futuro? Bueno, no hay nada imposible para el Señor. Y aquí vemos a Jefté que confió en las promesas del Eterno y se convirtió en el comandante de todas las huestes de Israel. Similar al caso de David, que andaba con estos hombres despreciados allá en cuevas en Israel, llegó a ser el rey y el más grande rey. De hecho, el Mesías Yeshua se le nombra como el hijo de David. Así fue grande David, porque confió en las promesas del Eterno. Y la pregunta es, ¿cuál es la cueva en la que estás viviendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el hoyo, el pozo de la desesperación en el que te encuentras hoy en día? Puede ser que nadie dé nada por ti, por lo que tú eres, por tu pasado, por tu presente y por tu futuro. Pero el Eterno dice en Salmo 40, dice el salmista, puse en el Señor toda mi esperanza. Eso hizo Jefté. Contra todo pronóstico, no se esperaba nada de él. Contra todo pronóstico, Jefté puso su esperanza en el Eterno. Miremos el caso de los discípulos de Yeshua.
pescadores, algunos iletrados, rechazados por otros rabinos, Mateo, que era un publicano, vemos también a Simón el Celote, que era ex guerrillero de aquel momento. Muy probablemente, muy pocos daban esperanza a que estos hombres pudieran ser algo en el futuro. Pero aquí está la respuesta. Dice el salmista, puse en el Señor toda mi esperanza. ¿Qué es poner toda mi esperanza en el Eterno? La emuná, toda la fe unida a las obras. Porque Jefté no solo creyó, sino fue. Él pudo haber rechazado, de haberse enfrentado a estos hombres, tenía la pandilla para haberlos enfrentado, rechazado o huir después de todo lo que había sucedido en su infancia. Pero él, dice la escritura, que él confió. Puse en el Señor toda mi esperanza. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es la dificultad que tú tienes en este momento. El Eterno te dice, pon toda tu esperanza en mí. Puse en el Señor, dilo allí también, pongo en el Señor toda mi esperanza. Y dice el salmista que Él se inclinó a mí. Qué hermoso, ¿no? Es un salmo maravilloso, como nos muestra cómo el Rey del universo se inclina cuando tú pones en el Señor toda tu esperanza. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Precioso texto. Ahora, aquí viene el resultado, tal cual como pasó con David en la cueva, Jefté, que andaba en la tierra de Tob haciendo sus fechorías, me sacó de la fosa fatal, dice el salmista, del lodo y del pantano. Aquí David recordaba cuando él tenía que andar precisamente en fosas, en el pantano, en la cueva. Dice el salmista, puso mis pies sobre una roca, es decir, me sacó con brazo poderoso. Uf, qué precioso, ¿no? Es un símbolo tan precioso que se extiende hasta la venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, se cumplen muchas de los salmos que se han escrito. Cuando con brazo poderoso seremos arrebatados. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un cántico nuevo. No sabemos qué cánticos tenía David antes de ser rescatado. Jefté, antes de ser sacado de la tierra de Tob. Dice la escritura, y un himno de alabanza a nuestro Dios. Qué precioso mensaje nos trae hoy el Eterno. Cuando en la porción de la Torá vemos a un pueblo que se queja ante el Eterno por las condiciones del paraje en cual estaban, y vienen las consecuencias, la mordedura de serpientes. Cuando el Eterno lo que quiere que hagamos es que alabemos. Cuando pases por dificultades, cuando estés en esa fosa fatal, en ese lodo, en ese pantano, dice el Eterno, antes de quejarte, alaba al Eterno. Lo vimos también en la historia de la roca. Ahí lo leímos esta semana en la porción. Moshe no debía golpear la roca, debía alabar, debía alabar. Por eso el Eterno nos trae la historia de Jefté a nuestras vidas hoy. Y aquí el salmista también nos dice, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Cuando sucede eso, cuando ponemos nuestra esperanza en el Eterno, Él nos saca del pozo y nos pone sobre una peña firme, pone un cántico nuevo en nuestro corazón, que es testimonio para todos los que nos rodean, porque ellos también pondrán su confianza en el Señor. Qué precioso salmo, señálelo allí en sus Biblias. ¿Cómo resolvió el Eterno el problema de su hija adúltera, de Israel, y de nosotros también, que somos hijos de Israel? Dice Romanos 7. Romanos 7 es un complemento a Jeremías 3 y a Deuteronomio 24 que ya leímos. Hermanos, dice Pablo,
Hablo como a quienes conocen la Torá. Es decir, el texto de Romanos 7, hay que conocer la Torá para poder interpretarla. Qué hermoso es poder leer el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, a la luz de la Torá. Cuando comprendemos la Torá, el Brit Hadashah cobra todo el sentido. Lo entendemos de una dimensión muy diferente. Sigue diciendo aquí Pablo, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, dice Pablo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Ah, muy bien. Pablo aquí está interpretando Deuteronomio 24, cuando aquel marido que le dio carta de divorcio a su mujer adúltera, como la de Oseas, aquí la tengo en pantalla, Oseas y la mujer adúltera, y esta mujer se va y se casa con otro hombre, mientras el marido esté vivo, ella no puede regresar a su primer esposo. Lo vimos en Jeremías 3. Israel no podía volver a su primer esposo. Le era imposible. Le era imposible en la época del primer siglo antes del Mesías Yeshua, Israel no podía volver a Dios, de acuerdo a la Torah. Era abominación. Pero aquí viene la maravillosa gracia de Dios, el que se extiende y te saca del pozo. Si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Es decir, la carta de divorcio se anula, ¿sí? Es destruida, es anulada. El decreto, el acta de decretos que habla Pablo, es anulada porque su esposo murió. Sigue diciendo Pablo. Por eso, si se casa con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera, dice la Torá. Yeshua lo confirmó. Si ella se casa con otro hombre mientras su primer marido vive, es una adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Muy bien, la escritura nos muestra que eh, cuando el marido muere, pues ella queda libre. Sigue diciendo Pablo, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. ¿A qué parte de la ley? Aquí está el punto, porque a veces en el cristianismo creemos que lo que está diciendo Pablo es que toda la Torah fue anulada. Ah, bueno, pues si la Torah fue anulada, pues entonces podemos matar, podemos mentir, adulterar, no amamos a nuestro prójimo. A eso no se refiere Pablo. Pablo está diciendo aquí, se está refiriendo al pasaje de Deuteronomio 24, el que está hablando, a lo que se está refiriendo en el contexto, que si la mujer es libre cuando cuando su primer marido muere, ella es libre de la ley. Por eso Pablo habla de que fue clavada en el madero, que la carta de divorcio. Esas son las buenas nuevas que Pablo habló a Israel en la dispersión, al que no podía volver, al que le era abominación regresar a su esposo. El esposo de Israel le dio carta de divorcio en Jeremías 3. Israel no podía regresar. Pero Pablo nos recuerda que a menos que su marido muera, ella queda libre de esa ley. Por eso el Mesías Yeshua vino en la plenitud, ¿cierto? En él habitaba la plenitud de la deidad. Y él, él representando al Eterno, muere en el madero. Quiere decir que el día en que murió Yeshua, esa carta de divorcio en el cielo fue rota, fue hecha pedazos. Israel podía acercarse, tú y yo podíamos acercarnos nuevamente al Eterno a través del Mesías. Ahora, y esta mujer que es libre, que ya es libre, Israel es libre de la carta de divorcio, ¿con quién se puede casar? Pues para eso resucitó el Mesías, para darle un esposo digno. Él muere para anular la carta de divorcio y resucita para ser el esposo de esta mujer de Israel, del cual somos parte tú y yo. Sigue diciendo Pablo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Repito el versículo 4 que es muy importante. Ustedes murieron, dice Pablo, a la ley, a la acta de decretos, mediante el cuerpo crucificado del Mesías.
a fin de pertenecer, ¿a quién? Al resucitado, a Yeshua resucitado, al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto. El Eterno resolvió el problema. Ya no tenemos dificultades en cargar con un título de ser el hijo de una adúltera. Y esa es la buena nueva que Pablo estaba hablando a todos. Jefté lo entendió. Jefté comprendió que el Eterno se había acercado a él y lo había sacado con brazo fuerte, que lo llamaba para una misión. Y con valentía, como lo muestra la Escritura, dice Jueces 11, 32 al 33, que Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Las palabras que él dijera allá en el pozo de la desesperación, que si el Eterno me saca y me los entrega en sus manos, yo seré el líder. Confiando, puso toda su esperanza en el Eterno, dice el Salmo 40. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, hasta Abel Keramim. La derrota, dice la Escritura, fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Qué preciosa historia nos trajo la Haftará esta semana. Qué lecciones para nosotros. Vamos a orar al Eterno. Padre, gracias por la palabra que nos has puesto en este día. La palabra que has puesto, Señor. Quizás nosotros, quizás muchas personas más como nosotros, cargan un título en sus espaldas. La mujer samaritana tuvo que cargar a sus espaldas el título de ser mujer de más de un marido. Quizás no era de buen nombre, pero el mismo Yeshua se presentó a ella como el Mesías. La primera persona que se le reveló como el Mesías fue una mujer adúltera, una mujer samaritana adúltera, que fue un instrumento para llegar con las buenas nuevas a los samaritanos. Oh Padre, te pido, Señor, por la necesidad que tiene cada persona que está escuchando este mensaje. No sé, Señor, cuál es el pozo cenagoso, la caverna, la tierra de Tov, en cuál está cada persona, el pasado con el cual tiene que cargar. Pero Señor, con fe ponemos nuestra esperanza, toda nuestra esperanza en el Eterno, sabiendo que tú puedes poner nuestros pies sobre peña, nuestros pies firmes y un cántico nuevo, porque tú cumples tus promesas, tienes un plan contra todo pronóstico humano, tienes un plan para nosotros. Ponemos nuestra esperanza en ti, toda nuestra esperanza en ti, sabiendo que todo lo demás lo harás tú. Padre, alabamos tu nombre por el Mesías Yeshua, que vino y murió como el marido y pudo resucitar para darle un nuevo marido a Israel, libre de toda carta de divorcio, libre de toda acta, libre de todo el señalamiento anterior. Somos libres, Señor. Somos libres de señalamiento. Enséñanos a vivir como hijos libres, no como hijos de la esclava, de la adúltera, sino hijos de libertad, hijos del Eterno. Padre, te alabamos. Lo hacemos por los méritos de Yeshua. Amén y amén.